buscar agradarle a Él. Y qué hermoso que nos deje la palabra de Dios en donde nos muestra todo aquello que es justo, todo aquello que es santo, todo aquello que es recto, para que estemos ahora deseosos de hacerlo, porque eso es exactamente lo que va correspondiente a su naturaleza. Y si hacemos eso, pues vamos a estar caminando de acuerdo a lo que Él agrada. Hemos aprendido que la forma en que nosotros manejamos nuestra economía demuestra quiénes somos realmente. La forma en que nosotros afrontamos cuando tenemos bienes materiales, dinero, la forma en que lo gastamos, la forma en que lo podemos llegar a estar acumulando, eso está demostrando qué hay en el corazón. Eso es lo más importante de hablar, es el fundamento de hablar de las cuestiones económicas, de las cuestiones financieras. No se trata solamente de poder tener algunas reglas de economía, podemos hacerlo, pero eso no es lo más importante que Dios quiere que nosotros tengamos, como lo hemos visto. Se puede mostrar cómo se ha desarrollado el carácter, qué tanto yo he aprendido a depender de Dios, qué tanto yo estoy decidiendo depender de Dios o no depender de Dios. Que tanta mi confianza está puesta en Dios y en sus promesas, o mi estrés, mi enojo, mi desesperación está demostrando también una incredulidad hacia Él. Es una buena forma de medir qué tanta madurez se ha desarrollado espiritualmente en nuestras vidas. Si nosotros somos gastalones, gastamos más de lo que estamos ingresando, si nosotros hemos, debido a eso, adquirido e incrementado una deuda, si nosotros dentro de nuestras relaciones familiares o matrimoniales, el centro de nuestro enojo, el centro de nuestras discusiones, el centro de nuestros desacuerdos, de nuestros pleitos, es el dinero, está en función de las cuestiones económicas, podemos darnos cuenta, y esto es lo que la Biblia nos enseña, podemos darnos cuenta qué es lo que está sucediendo en nuestro interior. ¿Qué está sucediendo? Ahora, tenemos que tener claridad de algo. No siempre cuando tenemos unas finanzas que a la luz del mundo o de nuestra propia perspectiva sean sanas, finanzas que podríamos decir, no, pues yo gracias a Dios no tengo deuda, gracias a Dios pues gasto lo que tengo, no me meto en problemas, etcétera. No necesariamente que no tengamos algún conflicto respecto del dinero o con el dinero, eso signifique que tengamos una administración de los recursos con principios bíblicos. No necesariamente si nosotros no tenemos una deuda, si nosotros vamos caminando bien, o inclusive si puedes tener un ahorro grande, tus economías bien, no necesariamente eso es suficiente o no. Hay cosas que vamos a estar viendo a lo largo de este estudio que son una señal para que nosotros podamos distinguir también una avaricia. ¿Cómo estamos obteniendo los recursos? ¿Cómo estamos nosotros o cómo hemos a lo largo de nuestra vida laboral o de negocios adquirido esos recursos? También son muestras de una avaricia o una incredulidad al mismo tiempo. La avaricia es el deseo insatisfecho de querer más, de no tener contentamiento, de no saber vivir, como Pablo lo decía en Filipenses, en lo poco, en abundancia y en escasez, en lo mucho o en lo poco. No estar en contentamiento todo el tiempo respecto a los recursos que tenemos, entonces estamos contaminados por la avaricia. Cuando nosotros estamos asociando el valor personal, es decir, ¿cuánto valgo yo?, a la cantidad de bienes que tengo. Yo me siento seguro cuando traigo dinero en mi cartera,
Yo me siento seguro por traer un coche del año, un teléfono de última versión, porque tengo una pantalla gigantesca ahí. Si esas situaciones son las que me han estado dando seguridad, o bien el no tenerlas no me hacen tener seguridad, entonces el Señor nos enseña en su palabra, hemos aprendido que eso es avaricia. Pensar que la alegría y el gozo es cuando estreno algo nuevo, ¿verdad? Y repito, el hecho de que nosotros estemos hablando de estas cosas, no estamos hablando solamente de un estatus social, cuando puede haber algo incorrecto en el corazón. Puedes tener mucho dinero y no tener avaricia y no tener problema con el dinero. Puedes tener poco dinero y ser avaro porque no tienes contentamiento. Entonces, cuando estamos anhelando más y más, y yo quiero más, y es que si no tengo más, y eso depende mi salud, depende mi bienestar, depende yo si estoy contento o no, vemos ahí que hay algo que no está correcto en el corazón. Vivimos en tiempos complicados, difíciles, en donde es exaltado en nuestra sociedad la codicia y que se disfraza de una ambición sana, de deseos de éxito. Cristo señaló como muy sutil y engañosa la avaricia. Tenemos que tener mucho cuidado con ella. Es la advertencia del Señor. ¿Y por qué el Señor nos pone en esto? Porque no tiene ninguna implicación en la eternidad. Porque al mismo tiempo promete satisfacción que sin la intervención de Dios, sin buscar que Dios sea honrado a través de nuestros recursos, la riqueza se convierte en algo doloroso. El dinero se convierte en algo que deteriora, que corrompe. Los recursos se vuelven la destrucción de personas. Hay personas que si no tuvieran la cantidad de dinero que tienen no se hubieran metido nunca en un problema de adicción. Ha sido la razón para rompimiento de relaciones, porque el dinero no puede ser el propósito, lo valioso en nuestra vida. Tenemos que reconocer que la Biblia nos enseña y nuestra propia experiencia que la carne se complace en enseñorearse. Es decir, nos gusta que porque nosotros podemos, somos los que pagamos, entonces los demás nos obedecen, nos hacen caso. Y cuando no sucede también, pues estoy pagando, ¿verdad? ¿Por qué no me atienden como yo merezco porque he pagado? Se complace la carne, viene de la carne, de ese residual pecaminoso a nosotros como hijos de Dios. Nos encanta ser reconocidos, ser aplaudidos, que digan, mira cuánto dinero tiene, mira lo que ha logrado, mira. Y por eso ves en las redes sociales que apenas alguien va a un restaurante y está sacando fotos de todo para que vean dónde estoy, para que vean lo que estoy logrando. Nos encanta, la carne se complace de vivir como si fuéramos los poseedores de todas las cosas, de vivir como si realmente fuéramos dueños. Y hoy vamos a ver, ¿verdad? Vamos a hablar que debemos considerar, de acuerdo a la Biblia, quién es el verdadero dueño de todo lo que existe. Y que esto traiga una convicción verdadera a nuestras vidas. El día de hoy, debido a lo que vamos a estudiar, dentro de nosotros, en nuestra mente, va a haber una guerra con eso que está impulsando la carne, en donde verdaderamente nos encanta sentirnos, percibirnos, actuar, dominar como dueños de las cosas. Vamos a ver quién es el verdadero dueño de todo lo que existe, de acuerdo a la palabra de Dios. Y si nosotros consideramos que la Biblia es la palabra de Dios, debemos verla y mirarla como la autoridad para nuestras vidas. ¿Quién es el dueño de todo lo que existe? Incluyendo lo que nosotros tenemos personalmente.
Mirar las cosas desde una perspectiva solamente física, mirar las cosas con nuestra mente natural, solamente lo que vemos, nos lleva a ese tipo de confusiones. Al creer que yo puedo comportarme como dueño. ¿Por qué? Pues porque trabajé por eso, me esforcé, me quemé las pestañas con una carrera, me costó mucho trabajo terminarla. Y te das cuenta que todas esas cosas nos impulsan a que el centro seamos realmente nosotros. Y a veces nos ocultamos en frases religiosas en las que decimos, no, yo sé que lo que tengo es gracias a Dios. Pero nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir no demuestra eso. Nuestra forma de actuar y de tratar, por ejemplo, a un mesero, a una persona que nos ayuda en la limpieza en la casa, nuestra forma de actuar a un chofer que nos hace un servicio del taxi o del pecero, la forma en que nosotros nos comportamos, la altivez que puede ser lo que nos caracteriza ante otros porque nosotros pagamos un servicio, nos hace demostrar verdaderamente que no estamos convencidos de esos. Aunque puedas decir gloria a Dios, gracias a Dios, y hagas una acción de gracias prominente, nuestro comportamiento respecto a otros es cuando nosotros tenemos privilegios, cuando se hace evidente realmente quiénes somos. Cuando nosotros entendamos y apliquemos en nuestras vidas, podemos definir si somos siervos, mayordomos, sirvientes, esclavos, es la palabra que la Biblia enseña del Señor, o nos estamos comportando como señores. Por eso titulado el tema el día de hoy, siervos o señores. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Está llena la Biblia de afirmaciones como la que vamos a leer en este momento en este libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 10, versículo 14. Moisés escribía estas palabras en este libro. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Todo lo que existe le pertenece a Dios. Todo el universo, para nuestra mente el universo no nos alcanza a definir, ¿verdad? Para nosotros es infinito, no hay en el espacio un fin, no se puede mirar un fin hacia el espacio, no lo podemos de hecho ni siquiera comprender. Pero este universo con esa incapacidad, esa inescrutabilidad que tiene en sí mismo para nosotros, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, a Dios es mucho más grande porque Él es el creador de esto. Y entonces, al Él ser el creador, está afirmando aquí el Señor que todo le pertenece. Todo esto gigantesco que podemos mirar en las estrellas, en los sistemas planetarios, en todo el espacio, todo lo que vemos, ¿verdad? Las galaxias, todo lo que constituye este universo, aquí lo está diciendo, son de Dios. De Jehová son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Todo completamente, incluyéndonos a nosotros como humanidad. Agustín de Hipona dio un término que hasta nuestros días nos ha hecho entender la grandeza de Dios, y es lo que él llamaba el imperativo divino. Dios ordenando a la nada para que exista algo. Cuando los seres humanos tratan de explicar la existencia del universo, han determinado ese absurdo de pensar que de la nada puede surgir algo. ¿Por qué nunca se ha repetido eso? ¿Por qué la nada nunca ha producido nada, y la nada filosóficamente, tenemos que entenderlo, jamás va a producir nada? Es mucho más lógico, mucho más entendible pensar que Dios, al ser un eterno y que está fuera de las dimensiones del tiempo y el espacio, es el que creó todas las cosas.
En el principio creó Dios los cielos, espacio, la tierra, la materia, ¿verdad? Y dijo sea la luz, la energía. Entonces, en el principio crea también Dios, ahí el tiempo, ahí inicia todo. ¿Quién tiene ese imperativo divino? ¿Quién es el eterno, el todopoderoso? La definición en sí misma de este Dios que se nos revela en la Escritura de esta manera nos hace comprender, es mucho más fácil de entender que algo que se vuelve en sí mismo absurdo, como lo que acabo de mencionar, que de la nada se haya creado algo. La eternidad de algo que existe es filosóficamente contradictorio. Por eso decimos que Dios no existe, porque Él no tiene un inicio. Lo que existe tiene un inicio en definición de la misma palabra. Dios es, siempre ha sido y siempre será. Está fuera de las dimensiones que nosotros conocemos. Todo lo que es creado existe. Dios, por eso, no existe. Dios siempre ha sido, porque Él no tiene alguien que lo haya creado. Él ha existido o no, Él ha sido, Él, fíjate cómo las palabras, ¿verdad? Él ha sido desde la eternidad. Entonces, Él ha dicho, el imperativo divino hizo que de la nada existiera un universo que lo vemos en un perfecto equilibrio, un universo que nos permite tener una galaxia en que esa galaxia está en un equilibrio también, que permite tener un sistema planetario, que permite tener un planeta que tiene las condiciones de todo, debido a todo este universo, tiene este planeta todas las condiciones para que nosotros viviésemos. Ahí está el perfecto equilibrio. Vemos en todo lo que funciona un diseño inteligente, un diseño que fue pensado para que soluciona todo. Esto es tan fácil, ¿verdad? En un ciclo hidrológico. ¿Por qué podemos nosotros comprender todos los ciclos que existen en la ecología? Pues porque así funcionan. Hay un círculo, ¿verdad? Virtuoso de funcionamiento de todo. Todo funciona. ¿Quién diseñó eso? Nunca, ¿verdad? Aunque millones de veces tú avientes unas piedras, nunca van a formar un 4. ¿Por qué? Porque en el momento en que formen algo que parezca 4, esas piedras no entienden por qué se formaron como un 4, porque ese 4 tiene un concepto. Entonces, a estas personas que hablan acerca de esas aberraciones filosóficas que de la nada se crea nada, la pregunta que nos hacemos, bueno, mira, suponiendo que lo que estás diciendo pudiera ser, ¿y dónde empezó el pensamiento? El pensamiento que es tan claro, tan evidente. El pensamiento que nos hace mirar ese diseño de todas las cosas, esta computadora que tengo yo aquí, ¿verdad? ¿Por qué puedo ver aquí mi bosquejo? ¿Por qué puedo ver hacer llamadas en este teléfono? ¿Por qué puedo hablar en este micrófono? Porque hubo una necesidad y que se desarrolló, ¿verdad? Se fueron desarrollando soluciones para muchas situaciones que fue posible que nosotros hiciéramos este micrófono con el objetivo de solucionar una necesidad y con un propósito específico. Así lo vemos en todo el universo, un diseño inteligente con funciones de acuerdo a un propósito establecido. Y ese propósito viene, ¿verdad?, de un pensamiento de un ser maravilloso que es Dios. Y Él, al ser el creador, al ser el diseñador de todo lo que existe, Él legisla también todo lo que existe. Por eso le llamamos, y es tan fácil de comprender ahora para nosotros, le llamamos, por ejemplo, la ley de gravedad en nuestro planeta. ¿Qué me permite estar aquí, ¿verdad?, sentadito en esta silla? Esa ley de gravedad, una fuerza constante que tiene variables, por supuesto, pero que es una fuerza constante de acuerdo a esas variables, es decir, va a depender de la altura, va a depender del ambiente, la atmósfera que esté teniendo, pero todas esas son fuerzas que permiten la vida. Pero la fuerza está ahí constantemente. Yo no estoy aquí dudando que en algún momento ¡pum!, le vaya a salir estampado para aquí en el techo porque de repente se quitó la fuerza de gravedad, ¿no? Dios puso una ley. ¿Qué significa eso? Algo que es constante, que es universal, que es comprobable.
determinamos esa ley, esa verdad. Por eso esta ideología de la subjetividad, de relativismo, de conceptos, es una tontería absurda, es un absurdo completamente que pueda ser, y viene de muchas ideologías que hacen caer en ese tipo de cosas que no consideran a Dios, por cierto. Entonces, en donde se ha exaltado el gusto, el deseo de una persona y no la misma lógica, lo congruente, lo coherente, que es a todas luces fácil de comprobar. Entonces vemos al creador de todo, al legislador de todas las cosas, al que diseñó todo, y que ahora también vemos que la Biblia dice que sustenta, al sustentador. Él es el Señor, Él es el que domina, y Él obviamente es el dueño de todo. El Salmo 24, nuevamente, David expresa a través de estas palabras esta misma verdad. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué Él es el dueño? ¿Por qué le pertenece a Él todo lo que existe? Versículo 2 del Salmo 24. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Él puso esas leyes que sustentan todo, ¿verdad? Todo el ciclo hidrológico, todas las leyes físicas, de la termodinámica, todo cómo funciona y lo que hemos aprendido, y que podemos nosotros también hacer diseños sobre eso. O sea, si nosotros no conociéramos todo esto que existe, no podríamos hacer un auto, por ejemplo. ¿Cómo camina un auto? Pues debido a esas fuerzas que existen y a esa posibilidad de la inercia, de la dinámica, y podemos hacer funcionar muchas cosas. Todo es en función de eso. ¿Quién lo hizo? ¿Quién provocó el inicio de todo esto? Dios mismo. Él fundó sobre todo lo que existe con un equilibrio perfecto. De forma especial en todo el universo, Él diseña la Tierra con las condiciones precisas de cambios de temperatura, de humedad, de fuerzas gravitacionales, de contenido de aire en el ambiente, de presiones, es decir, la presión que existe atmosférica. Todo lo creó Dios de forma precisa. Todo este universo lo hizo para que funcionara en un equilibrio perfecto, para que aquí en esta tierra tuviera todo lo necesario, una distancia exacta hacia el sol en donde nos puede emitir el calor necesario para la existencia y la subsistencia de todos los seres vivos. De forma especial hizo la tierra con condiciones para que los seres humanos vivamos, sobrevivamos y seamos sustentados aquí en este mundo. La Nueva Traducción Viviente dice el Salmo 24:1: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades del océano. Entonces Dios vemos que ejerce un dominio como Señor sobre todo lo que sucede, sobre todo lo que acontece. Y eso es lo que está demostrando su propiedad. Todo está ahí. En Ageo capítulo 2, versículo 6, el profeta, nuevamente inspirado por el Espíritu Santo, dice lo mismo: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todo lo que acontece está en el control absoluto de su poder. Su poder limita, su poder determina, su poder dice cuándo y cómo de todos los acontecimientos.
aquí, ¿verdad? Él va a hacer temblar, Él va a hacer, está en el control absoluto. Y el versículo 8 es muy claro para nosotros. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Cuando David también hace la ofrenda en donde no le es permitido no le es permitido hacer a él construir el templo, entonces él pues no hace un berrinche como a lo mejor algunos de nosotros solemos hacer cuando se nos ve impedido de no hacer lo que estamos esperando o deseando que podríamos hacer, lo que habíamos planificado, ¿verdad? Apenas sucede algo y no nos gusta y hacemos berrinche ya. No, David, ¿verdad? Tenía un corazón, dice, conforme al corazón de Dios, que agradaba a Dios, era el dulce cantor. Y mira, cuando él dice, ¿sabes qué? Que pues no se me dio construir el templo, amén, ¿verdad? No, Dios es soberano y Él no quiere, bueno, pero no se quedó con las manos cruzadas tampoco, dijo, pues ya no se me dio, pues ni modo, ¿no? No, ¿qué fue lo que sucedió? Que dice, voy a traer ofrendas a Él. Y eso es tan impactante a las personas que están alrededor de Él, que también los demás, el pueblo, todos los principales del pueblo traen también ofrendas para la construcción del templo. ¿Y qué es lo que sucede con David? Mira, ahí en 1 de Crónicas 29:10, David expresa esta oración al Señor. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Una verdadera adoración a Dios tiene que estar basada en el entendido de que Dios es el Señor, no nosotros. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Es muy importante que nosotros consideremos esto respecto a lo que Dios nos ha permitido tener. Dios es el que es dueño absoluto de todas las cosas. Esto debe de cambiar completamente nuestra forma de pensamiento. Esto debe de hacernos mirar. Este es el punto en donde nosotros debemos despertar como hijos de Dios para vivir en una verdadera humildad y mansedumbre, en un verdadero dominio propio, en dar ese fruto del Espíritu Santo en el que nosotros no somos los dueños. Es Dios. Él es al que le pertenecen todas las cosas. Esto es lo que dice Dios en su palabra. Por ser criaturas de Él, nosotros le pertenecemos a Él. Es el dueño de nuestras vidas. Sin embargo, no nos comportamos así. Qué impresionante es el pecado en el ser humano. Porque en lugar de tener un reconocimiento hacia el Señor al respecto, nosotros, como seres humanos, contaminados por el pecado, ¿qué hacemos? Le rechazamos. ¿Qué hacemos? Le desobedecemos. ¿Qué hacemos? Nos importan poco sus leyes. Realmente no amamos a Dios. Realmente nuestra naturaleza caída como humanidad le hemos demostrado que consumimos de todo su mundo, que consumimos de todos sus recursos y además de eso nuestra respuesta es rebeldía a sus leyes. Somos unos mentirosos, somos unos adúlteros, somos unos fornicarios, somos unos rateros, somos unos soberbios, somos unos altivos, somos
aquellos capaces de rechazar las instrucciones de Dios. No, Él no domina sobre nuestras vidas. Queremos hacerlo nosotros y creemos que podemos hacerlo, además, justificadamente. Tenemos buenas razones para desobedecer a Dios. Es impresionante. Maltratamos a la gente, somos groseros con la gente. En lugar de amar a nuestra esposa, la tratamos mal. En lugar de sujetarnos a los esposos o a las autoridades, nos vale, somos unos rebeldes, somos unos anárquicos, hacemos lo que mejor nos parece. ¿Cuánto pecado? Deshonramos a los padres, maltratamos a los hijos, no los disciplinamos, no somos su autoridad. ¿Cuánto pecado hay en los seres humanos? Y esa es la demostración de cuánto desprecio tenemos a las leyes de Dios. Y si despreciamos las leyes de Dios, estamos despreciando al Creador de todo. Esa ha sido la condición de pecado de todos nosotros. ¿Y qué hace Dios? Dar un plan de salvación. Dar un plan de reconciliación que incluía el pago por nuestros pecados, y que en nuestra total incapacidad de poder hacer algo respecto a esa condición alejada de Dios, de muertos espirituales, deudores de Dios, enemigos de Dios, contrarios a Dios, Él muestra su gracia en que aun siendo pecadores muestra su amor para con nosotros, en que Cristo murió por nosotros. Efesios 1:7 dice que en la sangre de Cristo está la redención, el perdón de nuestros pecados. 1 Corintios 6:19 nos enseña que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, aquellos que le recibimos, no por nuestra propia decisión, sino por la decisión de Dios, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno y nos atrajo a Él. Porque era necesario, le dijo Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Si Él hizo esa obra en nosotros, hizo lo necesario para traernos a Él. Y ahora reconciliados con Él, aquí 1 Corintios 6:19 nos enseña que sus hijos le pertenecemos por partida doble. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros no obtenemos salvación por nosotros mismos, la obtenemos debido a Cristo Jesús, debido al don, dice Efesios 2:8-9, a la fe regalada, al don. Tenemos la salvación, la reconciliación, la redención, porque Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Todo es por Él, para Él y de Él, y a Él sea la gloria. Por eso le glorificamos, porque ahora le pertenecemos a Él doblemente, porque éramos criaturas de Él, que nos apartamos de Él, y ahora Él, al ser nuestro creador, le pertenecíamos, y también ahora al ser nuestro redentor. Hebreos capítulo 9 versículo 11 dice estas palabras: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Redención significa el pago por un rescate, el pago de una deuda para ser rescatados. La redención de Cristo, el pago con su propia sangre, nos arrebata, nos alcanza el perdón de nuestros pecados y nos arrebata de nuestro destino eterno en el infierno, en el lago de fuego. Entonces, ahora nosotros, entendiendo
que le pertenecemos por doble partida al Señor, no podemos actuar de una forma autónoma, independiente. Ya no debemos, ¿verdad? Ya no es sensato que nosotros caminemos en este mundo comportándonos, haciendo lo que mejor nos parece con nuestro tiempo, lo que mejor nos parece con nuestro cuerpo, lo que mejor nos parece con nuestras palabras, lo que mejor nos parece con nuestros pensamientos, independientes de Dios. Si verdaderamente somos hijos de Dios, esto ya no debe de ser lo que domine en la mente, en el corazón de sus hijos. Ahora nosotros debemos sabernos que no somos dueños de nada, ni de nuestro dinero, ni de nuestras propiedades. Si tienes ahí una propiedad, tienes ahí una escritura de propiedad, es lo que terrenalmente, ¿verdad? Pero realmente no eres dueño de eso, es Dios. Dueños somos incluso nosotros, alejados de Él, regresamos a Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le pertenecemos. Es Dios el que determina todas las cosas. En 1 Samuel nos enseña esto. Y esto, repito, debe cambiar nuestra perspectiva respecto a la riqueza, respecto a los bienes económicos. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Dios da la capacidad y la posibilidad de hacer riquezas. Él es el único que puede determinar eso. Y Él lo dice en su palabra, que da muchas veces al impío para que se pierda más. Pero con nosotros no es eso. Nuestra mente tiene que adecuarse a la palabra de Dios. Número uno, todo le pertenece a Él. Número dos, nosotros mismos le pertenecemos a Él. Y quien Él da riquezas es Dios. Realmente no poseemos nada. Eclesiastés 5:15 nos enseña esta verdad de lo que es la vida aquí en la tierra. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Todo lo que nosotros ganemos en esta tierra se va a quedar en esta tierra. Job, cuando recibe esta pérdida, lo entiende, lo mira, lo comprende. Y ahí en el capítulo 1, versículo 21 de su libro, Job 1:21, dice él: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, es el nombre de Jehová bendito. Mira, el entendimiento de estas verdades no nos tiene que llevar a decir, ay, no importa, ¿verdad? El dinero, ay, lo voy a derrochar, o no, o al otro lado, no, pues si el dinero no es importante, pues entonces ya voy a dejar de trabajar porque no es importante el dinero. No. No estamos diciendo que no tenga su importancia, estamos diciendo que eso no debe ser el todo de nuestras vidas. Está bien buscar la excelencia en tu trabajo, en tu negocio, en las empresas que tú realices. Está bien, Dios nos dio esa capacidad. Dios se agrada que nosotros le sirvamos a Él en los proyectos económicos o en los proyectos que estén produciendo economía, beneficio a nuestra casa. Pero no es lo más importante. Tenemos nosotros que cambiarnos ese chip de nuestra carne en donde la satisfacción de que otros admiren nuestras vidas porque hemos logrado, y que le demos el valor que el mundo le da y que no tiene realmente. No es lo más importante. No tenemos que caer en la seducción de sentirnos importante por los recursos económicos. Y muchos hemos caído en esos engaños. Tenemos que ser honestos.
A mí me ha pasado muchas ocasiones que cuando las cosas están difíciles me pongo mal, me pongo nervioso, me pongo miedoso, me pongo cómo le voy a hacer y todo. ¿Qué tenemos que hacer con esas tentaciones? Doblar nuestras rodillas y clamarle a Dios por la ayuda, el auxilio necesario. Me ha sucedido que me he dado cuenta yo en muchas épocas de mi vida en el que yo teniendo la cartera vacía me sentía pusilánime, nervioso, ¿verdad? Inseguro. Y si traía dinero, entonces así, ¿verdad? Ahora sí, échenme, ¿verdad? Que yo soy aquel, el macaracachimba, ¿no? No, eso es exactamente lo que tenemos que desechar. No caer en esa seducción de sentirnos importantes porque tenemos recursos. O no caer en la seducción de que nos sentimos fracasados porque no los tenemos. Eso no debe de suceder. En el Salmo 8:5 vemos nuevamente la naturaleza de la creación de Dios en nuestras vidas. Le has hecho, dice, en relación al ser humano, poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Aquí el salmista está haciendo referencia a Génesis 1. Que él encarga a Adán y Eva y a toda la humanidad que nos enseñoreemos de la tierra, de los seres vivos, que la administremos aquí en la tierra, pero no nos pone el Señor. Aquí está hablando de lo que sucede en la tierra con todos los seres humanos, de alguna medida, en algunos sentidos, algunos para aplicar justicia, ¿verdad? Romanos 13, Dios da autoridad. La autoridad que nosotros tenemos es una autoridad delegada. No somos los dueños, no somos los señores. Nunca entremos en el terreno de pensar que merecemos. Salte de esa área, de ese lugar. No nos es conveniente. Porque o estás en el terreno y en el pensamiento del merecimiento o estás en el terreno de la gracia. Si tú te vas yo merezco, yo tengo, yo me gané, yo esto, entonces le estás dando la espalda a la gracia. No cometas ese terrible error. La Biblia no nos enseña de esa manera. No somos los dueños, no nos pertenece nada. Nosotros tenemos una autoridad delegada y esa es la forma en que nosotros tenemos que ver todo lo que existe. No somos, ¿qué nos llevamos? ¿Qué perdura para la eternidad? ¿Cuándo has visto? Hay una historia por ahí, ¿verdad? Que se narra de un señor que dice, mándame, le decía a su esposa, mándame todos los bienes, mándame todo, ¿verdad? Lo que he logrado, por favor, quiero que se vayan conmigo, es mi deseo. Y alguien le preguntaba a la esposa cuando fallece ese hombre, oye, ¿cómo vas a honrar su deseo? Dice, sí, ya le hice un cheque con con la suma de todo el dinero de los bienes que adquirió y se lo puse ahí en su ataúd, ¿verdad? ¿Qué se llevó? Pues que es un cheque, ¿no? Ahí nada. O sea, nunca te has comido un billete de 500 pesos, ¿verdad? Dinero realmente no es nada, pero ponemos nuestra confianza en Él. Creemos que eso logra mucho. Y cuando ponemos nuestra confianza en eso, estamos dejando de poner nuestra confianza en Dios. Todo nos ha sido delegado. No tenemos nosotros que actuar con una mediocridad, no es la intención, no, sino que entendamos que solamente Dios nos ha dejado como administradores. Nada más, como mayordomos. ¿Qué hace un mayordomo? Lo que se le pega la gana, gasta los recursos de la casa, hace lo que mejor le parece, no, obedece. Ese es el pensamiento que nosotros tenemos que tener. Dios le encargó al hombre que sí, que ejerciera esa mayordomía. ¿Cómo?
a través de obediencia. Si nosotros nos comportamos como dueños, vamos a ocupar nuestros recursos como mejor nos parecen. Y es tan importante que nosotros sepamos eso. Ser mayordomo significa que tenemos algo en nuestras manos, pero que no podemos decidir como a nosotros se nos venga en gana. El Señor Jesús nos enseñó que tenemos que vivir en esta vida confiados en que Él cumplirá sus promesas, confiados en que sus hijos no vamos a padecer hambre, no vamos a padecer, ¿verdad?, frío, a menos que Él tenga algo especial. Pero en términos generales, el Señor dijo, ¿verdad?, nos hizo reflexionar ahí en Mateo 6, en el Sermón del Monte, a partir del versículo 26. O sea, si, ¿verdad?, Dios le provee a las aves, Dios hace que las flores se vistan de forma hermosa, mejor que cualquier vestimenta del rey más prominente como Salomón. Nadie se vistió de esa manera. Y Él tiene un círculo, ¿verdad?, un ciclo preciso para eso. ¿Por qué nos afanamos? Ahí el Señor nos responde: hombres de poca fe. Ahora recordemos que este estudio no es nada más para los hombres. Tenemos una tendencia a eso los varones, pero es para todos. Las esposas muchas veces no participan en esto. Una esposa que es insidiosa, una esposa que está ahí gritando porque no tienen algo dentro de casa, exigente. Una esposa que en lugar de ser un ser, una ayuda idónea, una ayuda de parte de Dios, eso es ser al varón, es una presiona y por qué, y que los niños, y es que deberían de tener, y tú deberías de esforzarte más, y gastando, ¿verdad?, a veces en cosas que no son lo que nos entendamos. Una cosa, sí, el varón tiene la responsabilidad, lo vimos en anterioridad, Efesios capítulo 5, de cuidar y sustentar, ¿verdad?, a la esposa y en consecuencia a la familia, a los hijos. Pero un esposo no está obligado a llevarte a vivir a las lomas de Chapultepec. El amor que te tiene se va a demostrar en que vas a esforzarse por darte eso. Pero nunca pensemos que el Señor nos invita a pensar, porque aquí lo vemos, ¿verdad? Sustento significa comer, vestido, un techo, un lugar donde vivir, pero no lujo. ¿Y por qué menciono esto? Porque es exactamente lo que la sociedad nos está imponiendo. Si lo podemos hacer, amén, gloria a Dios. Pero hay matrimonios que están peleándose, que crean una tensión entre ellos terrible por tener, ¿verdad? Porque los niños vayan a una escuela particular, porque pues ni modo que vayan ahí, ¿verdad?, a la escuelita del pueblito, o a la gratuita. ¿Cómo mis hijos, verdad? Pues si son Díaz, Fernández, wow. Cálmate, Richelieu. ¿De dónde sacamos esas tonterías, ¿no?, esa ideología, ¿verdad?, de los Limantur? No, y hay que aterrizar, hermanas, también tengamos cuidado. Dios tiene que juntos administremos. ¿Cómo hacemos los votos matrimoniales, verdad? Normalmente este ejemplo hermoso de las arras, ¿verdad? Te entrego estas arras y las recibe, dice, prometo ser una buena administradora de los recursos que Dios quiera darnos. Entonces ahí nosotros debemos de ser, tanto hombre como mujer, tenemos que ser precursores del contentamiento, de lo que Dios nos dé, amén. Oye, Dios nos lleva a una buena colonia a vivir, ¿verdad? Nos da una casa ahí, amén, gloria a Dios, que hay que ser buenos hospitalarios, ¿verdad?, buenos hospedadores. ¿Qué casas? Es impresionante, ¿verdad? Casas con albercas, casas con no sé cuántos cuartos, y ya ni vive ahí la familia, ya nunca llegan. Y no son nunca para hospedar a alguien, para abrir las puertas al necesitado,
para abrir las puertas al hambriento. Hay cosas que en nuestro corazón necesitan ser cambiadas. Tenemos que estar conscientes de que tenemos un Padre amoroso que nos ha prometido sustentarnos como eso, como nuestro Padre. Y tenemos que vivir confiados en que Él hará eso. Muchos de nosotros, con toda honestidad, no somos buenos administradores. ¿Por qué? Porque mira, ¿no? De ahí la bendición se ve aquí en el Cayo de la Andadera, ve una panzota que tenemos aquí. Tenemos que tener cuidado porque estamos abusando. Entonces, vivimos en contentamiento. Confiemos en eso. Antes de ir y pedir prestado, antes de ir y dobla tus rodillas. George Mueller fue se le llama en la historia del cristianismo el pastor de los huérfanos. Y él nunca pidió un solo centavo de donaciones y tuvo miles de huérfanos en diferentes edificios en Inglaterra, sustentados por la provisión de Dios. Y cuando algo hacía falta, George Mueller lo único que hacía era encerrarse en su recámara, clamar a Dios y recordarle que Él era un Dios de huérfanos y de viudas. Y siempre hubo un sustento en ese hogar, en esos casas hogares. Como mayordomos, buenos administradores, debemos de agradecer todo el tiempo. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿a qué se está refiriendo? A eso, a lo sustento. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, sé vivir en lo poco, sé vivir en lo mucho. En todo he aprendido, he sido entrenado. Este contentamiento como buenos mayordomos tiene que pasar por un entrenamiento. No es nada más decirle, sí, Señor, dame contentamiento, No, el Señor te va a hacer pasar un entrenamiento, una capacitación en tu mente de la palabra, de quién es Dios, todo lo que estamos hablando ahorita. Y eso, ¿verdad? Ahora llevarlo a la práctica. Señor, gracias por esto. El agradecimiento es algo importante en en nuestra vida, en todo lo que nosotros tenemos. Job, ¿verdad? Como ya lo vimos, pudo expresar en medio de circunstancias terribles, pudo expresar ese reconocimiento del señorío de Dios. Y aun cuando venían, ¿verdad? Algunos, y es que tú se me hace que andas malito, tú andas en pecado, y él decía, es que no entiendo por qué esto, ¿verdad? ¿Sabes qué? Él propuso en su corazón, no voy a cuestionar, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor exaltado. No debemos nosotros de permitirnos la envidia, que otros hagan las cosas. Si Dios nos está dando eso, ya lo vimos, es Él el que enriquece, Él es el que empobrece, Él es el que determina todo. Señor, decía Charles Spurgeon, ¿verdad? La soberanía de Dios es la almohada con la que yo duermo en paz todas las noches. Él mismo decía, si hubiese un mejor camino que seguir, un mejor camino en el que yo pudiera estar andando, Dios en su soberanía sé y estoy seguro que en ese estaría. Y si Dios me tiene en este, no tengo que estar envidiando, tengo que estar mirando el plato del hermano, del otro, ¿verdad? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. O sea, vemos ahí una sociedad en la que los jóvenes, las señoritas están sorprendidos, ¿verdad? Están resplandecidos de la riqueza, de que aquellos, mira, los narcotraficantes, pues no me importa, ahí me voy a ir a juntar con uno, y señoritas que son capaces de dejar toda su dignidad con tal de tener viajes y tener operaciones y tener dinero y ropa, cuando todo eso es falible totalmente.
No tenemos nosotros que estar cuestionando a Dios de lo que tenemos, ni envidiando ahí, ¿verdad? Dios es el Señor, no tenemos nosotros que estar ahí, y tengamos mucho cuidado cuando las cosas vayan a bien. Verdaderamente de corazón reconocer que es Dios el que sustenta todas las cosas. Te está yendo bien en tu trabajo, te están dando premios de excelencia, te está yendo bien en tu negocio, verdaderamente reconoce, es Dios, es la gracia de Dios. Dios misericordioso es el que ha provisto de esto, y si Dios no me da esto, no soy yo. Qué bueno que seamos disciplinados, qué bueno nunca los logros que nosotros tengamos los consideremos como algo digno de mirar a los otros para abajo. Al contrario, Dios nos da para que enseñemos a otros, para que seamos también una estandarte de su bondad, pero que también nosotros podamos llevar esto hacia aquellos que están queriendo también aprender. Nunca, nunca veamos esto. Al contrario, debe haber humildad. En 1 Corintios 4:7 lo dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Todo viene del Señor, toda buena dádiva y todo un perfecto proceden del Padre de las luces. ¿Qué tenemos que hacer verdaderamente, Señor? No soy yo, eres tú. Y por último, ¿verdad? Después lo vamos a ver con más detenimiento. Tiene que haber dentro de nuestro presupuesto, no importa cuánto ganes. Te puede parecer poco, tenemos nosotros que compartir, dar. En nuestra iglesia tenemos un granero abundante, ayuda para las viudas. Proponte en tu corazón siempre llevar algo, siempre, cada vez que tienes tu quincena, tu semana, proponte eso, ¿verdad? Siempre dar a la obra de Dios y dar al necesitado. Son cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Estar conscientes que todos nosotros siempre vamos a dar cuentas de esto. Ahí mismo en 1 Corintios 4:2 Pablo decía, ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel. Necesitamos nosotros entender que estamos bajo autoridad en este mundo, en este universo. Nosotros no estamos, nunca llegaremos a esa cima. Quienes han pensado que han llegado a esa cima se han frustrado terriblemente, porque donde han creído que está la cima, siempre han encontrado una insatisfacción absoluta, porque han puesto su confianza en algo que es totalmente falible. Dios nos ha dado esto para que los administremos, para que nosotros demostremos con nuestras acciones, con nuestra forma de administrarlos, con esta forma de que Dios nos va a ir enseñando de cómo hacerlo, cómo gastarlo. Siempre tenemos nosotros que renunciar a eso que nuestra carne nos está invitando, de jactarnos, de pensarnos, de que creemos que ahí debemos de poner nuestra confianza. Rechacemos eso en nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra que nos ha enseñado de forma hermosa, Señor, cuáles son las formas en que tú quieres que vivamos, Señor, cómo poderle entender que no de darle el valor, Señor, que no tiene el dinero en este mundo. Al contrario, que en nuestro corazón esté el firme deseo de vivir en obediencia con la intención, Padre, de que en todo tú seas glorificado y exaltado. Que tu palabra quede grabada en nuestro corazón y que nos convenza de que somos mayordomos, siervos, servidores, no dueños. De ninguna manera, Señor, comportarnos como dueños, como señores. Siervos tuyos, Señor, con los pies en la tierra, entendiendo que todo esto te pertenece a ti y que en obediencia a ti seremos buenos administradores de esta misericordia que hemos recibido en ti. Bendícenos, Dios, para que esta palabra se vuelva parte de nuestra vida, se vuelva carne en nuestro corazón, para que tu nombre sea reconocido en medio de los pueblos, te demos a conocer. En medio de un mundo oscuro, de tanto, Señor, de tanta maldad, seamos luz a esas tinieblas y el mundo pueda ver
que la verdad de tu salvación en nuestras vidas es algo maravilloso. Te bendecimos y te damos todo el honor ahora y por siempre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo.